No sé Sí, si solamente están le conmigo. decía a Fernanda, sí, le decía a Fernanda que nos lea el concepto de lo que averiguó sobre lo que es periodismo. Bueno, el periodismo es la actividad de recopilar, investigar, verificar y difundir información sobre hechos de interés público a través de diversos medios como la prensa escrita, la radio, la televisión y plataformas digitales. Su propósito es informar a la sociedad de manera objetiva, veraz y relevante, permitiendo que las personas tomen decisiones con base en datos confiables. También abarca distintas áreas como el periodismo investigativo, donde se puede ver temas como la corrupción, la injusticia o conflictos. También está el periodismo de opinión, que analiza acontecimientos desde una perspectiva más crítica, y el periodismo especializado, que aborda temas más concretos como economía, ciencia, cultura o deportes. El periodismo en sí se basa en principios fundamentales como la ética, la independencia, la precisión y la responsabilidad en esta era digital. El acceso a la información ha aumentado, pero también los desafíos relacionados con la verificación de noticias falsas y la manipulación de... Listo, listen. ¿Me puedo escuchar? Sí, yo la escuché muy claro y me pareció muy completo los conceptos que usted averiguó. Algo que quieran acotar a esos conceptos, algo o remarcar, Angélica Calderón, algo por ahí su compañera no haya mencionado. Buenas noches, licenciado. Menciona también que, bueno, no escuché bien, pero para mí es una recopilación, verificación y redacción, también difusión de la información hacia un público de interés. También juega Bien, mucho Michael, los temas relevantes son en las áreas política, economía, cultura, deporte. Y el periodismo es una función fundamental en la sociedad de eso. muy bien, gracias Angélica. Michael Alexander, Buenas noches, Licen. buenas noches. Michael, lo que averiguó en concepto de periodismo 1.0, por favor. Ya. El periodismo 1.0 es la primera etapa del periodismo digital. Se refiere al momento en que los medios de comunicación tradicionales comenzaron a usar Internet para publicar noticias, pero sin aprovechar todas las posibilidades que ofrece la tecnología. En esta etapa, los periódicos, revistas, radios y canales de televisión simplemente copiaban sus contenidos impresos o transmitidos y los subían a sus sitios web. No había interacción con el público, ni se usaban recursos multimedia como videos, enlaces o redes sociales. También el periodismo 1.0 es unidireccional, es decir, los medios solo informaban y los usuarios solo leían sin participar, aunque fue un avance importante porque permitió el acceso a la información desde cualquier lugar. Todavía era muy parecido al periodismo tradicional. Eso averiguar sobre el periodismo 1.0, Lison. Bien, en sus propias palabras, ¿cómo lo resumiría? Está muy completo, interesante, me parece preciso lo que usted ha averiguado en este corto tiempo que hemos tenido. En sus propias palabras, Michael Alexander, ¿cómo resumiría este concepto de periodismo 1.0? Este, mis propias palabras, creo que son se puede decir, medios de comunicación tradicionales eh, que fueron usados por Internet para publicar tipos de noticias, pero no se puede aprovechar, como se dice, todas las posibilidades que ofrece lo que son las tecnologías, ¿no? Eso yo entendí. Ya, muy bien.
A ver, para que ustedes, seguramente ustedes no lo han vivido o no, o tal vez no lo recuerdan, pero en sus inicios, hace más de 20 años, el diario El Deber, lo vamos a poner como ejemplo, que fue en Santa Cruz y en Bolivia también uno de los pioneros en lo que es el periodismo digital, eh, como en muchos periódicos, grandes periódicos de otras partes del mundo, lo que el periodismo digital se limitaba, como decía el concepto, los conceptos que averiguó Michael, a prácticamente copiar los contenidos, es decir, el texto y la imagen, texto y foto, como era en el periódico impreso, ¿no? Copiarlo en su página web, ¿no? Es decir, el periodismo 1.0 se limitaba a tener el mismo contenido del periodismo impreso en papel, de los periódicos en papel, pegado en una pantalla a la cual podían acceder los usuarios, ¿no? Y era necesario tener una computadora, ¿no? Dice ahí, lo mencionaba Michael, no se aprovechaban de repente todos los recursos porque los inicios, hace 20, 25 años, no habían todos los recursos. Era muy complicado o era todavía le faltaba un poco de tiempo para pensar en el periodismo, en el que podamos tener fotografías de alta calidad, donde podamos tener un internet con una capacidad que nos permita abrir páginas, mostrarnos fotos en buena calidad, con videos insertados, ¿no? Entonces, todas estas otras posibilidades que estamos viviendo actualmente, de repente, la capacidad del Internet hasta las capacidades técnicas y tecnológicas para insertar todo esto, mapas interactivos, etcétera, que hay ahora, todavía no se las tenía en una primera etapa que se denominaba periodismo 1.0, como bien Li- lo dijo Mike. Listen, igual en Dígame. el periodismo 1.0 mencionaban que era una versión digital del periódico, pero sin innovación. También menciona que un periódico que en los años 90 solo publicaba en internet el mismo texto que salía en una versión impresa sin imprimir comentarios ni agregar recursos visuales. Estaba haciendo un periodismo 1.0. Esto vendría a ser un periodismo 1.0. Bien, gracias por el aporte. Lo resumimos con un concepto que es interacción. No había interacción con el público, simplemente había una transmisión desde el medio, ¿no? Hacia los consumidores y al igual que que con el periodismo impreso, el periodismo en papel, no había un feedback, ¿no? Un retorno, no había esa interacción con el público al que se lleva con la noticia. Dicho esto, pasemos al concepto de periodismo 2.0. Aquí nos va a explicar Paola Pereira, por favor. Buenas noches, Lisen. El periodismo 2.0, también conocido como periodismo ciudadano o periodismo web 2.2, es un modelo periodístico que se caracteriza por la participación activa de los usuarios a través de la creación y difusión de información, impulsado, impulsado por el Internet y las redes sociales. A diferencia del periodismo tradicional, donde los periodistas son los únicos creadores de contenido, el periodismo 2.0 permite que cualquier persona pueda convertirse en un reportero ciudadano, compartiendo sus propias historias, comentarios y opiniones en línea. Muy bien, gracias Paola. ¿Alguien más que quiera acotar? Listen, ¿puedo hablar? Adelante. Algo que pudiera aportar es que en el periodismo 1.0 era una era de adaptación de los medios tradicionales en la web y en el periodismo 2.0 crea contenidos específicos para la red, aprovechando la interconexión y la participación del público, ¿no? Lo que se ve ahora, se puede subir una noticia y enseguida, digamos, hay la participación del público hoy en día, ¿no? Incluso cualquiera hoy puede ser un periodista de calle, como se puede decir, subiendo sus propias imágenes, su propio reportaje.
Bien, interesante, dos cosas que señala, ¿no? La interacción y el crear productos exclusivos para los medios digitales, ¿no? Que no es lo mismo que trasladar los contenidos que se hacían antes para periódico de papel, trasladarlos a la pantalla digital, ¿no? Porque se crean productos especiales y específicos para los medios digitales, ¿no? Aprovechando, ahí está Dalinka Soto, aprovechando qué herramientas tecnológicas, si nos puede dar algunos ejemplos, Dalinka. Yo puedo. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Dalinka, por favor. Licen, buenas noches. Antes que nada, disculpe, acabo de llegar de la universidad. Recién acabo de registrar, la verdad, y mi celular lo dejé en mi trabajo. Licen, lo escuché entrecortado. Si me pudiese, No, me no preguntó escuchó la algo, pregunta. Ya, disculpe. continúe sí, vamos a seguir con sus compañeros. No, no sabía que recién se había conectado. Ya, Licen, Jessica, creo que usted quería sí, opinar. sí, quería opinar sobre respecto a la pregunta de qué herramientas se puede utilizar para el periodismo 2.0. Las herramientas digitales que enriquece este periodismo es acerca de las narrativas periodísticas, ya sean video, audio, tanto enlace como otros recursos interactivos, que eso llega a facilitar el periodismo ciudadano, donde todas las personas comunes puedan estar informadas y puedan documentarse y se pueda difundir los hechos relevantes que pase en la ciudad, ¿no? Como también ofrece oportunidades que eso implica que tengan desafíos éticos y profesionales, como también tener una verificación de las fuentes y la moderación de los contenidos y la creatividad informativa. Licen, ¿puedo aportar algo? Hola, hola. Gracias, Jessica. Gracias por su aporte. La escuché algo entrecortado. Sí, se escuchó Algo entrecortado. Luis, ¿yo puedo entrecortado. aportar algo, por favor? ¿Me escucha, licenciado? Me parece que es su audio del Licen, porque se escucha bajito igual. ¿Me escucho bien yo? Sí. Ya, ahora te voy a esperar. Dice, Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? eh, sí, quería aportar algo sobre lo que preguntó, qué herramientas podían utilizar, obviamente, las personas para colaborar con contenido y todo eso. Podían utilizar los foros, los blogs, encuestas y también wikis, plataformas colaborativas que eso. Sí, adelante, Michael. No, no era yo, Listen. Daniel Liz, estaba. el periodista 2.0 también piensa en cómo involucrar a la audiencia de una manera significativa. Es un poco más dinámico y participativo porque las personas pueden dejar sus comentarios en las noticias, ya sea cuando hacen publicaciones en TikTok sobre las noticias, las personas comentan, ¿no? Dan su opinión en del video. Bien, gracias, Naiset. Gracias por su aporte. Ahí destaco algo, ¿no?
Gracias, Naisel. Destaco que estaba hablando de videos, infografías, fotografías, como estábamos diciendo, el periodismo 2.0, y agregó algo muy interesante, ¿no? Redes sociales, ¿sí? Para la difusión de contenido. Ya lo vamos a abordar a detalle más adelante. Con todo esto que hemos ido avanzando, aunque he escuchado entrecortado a algunos de ustedes, vamos a seguir con María Teruya. María nos escucha y si nos puede compartir lo que investigó sobre qué es un reportaje multimedia. Reportaje multimedia, Alicia. Ya. El reportaje multimedia es un trabajo periodístico que utiliza distintos recursos tecnológicos y formas para contar una historia de manera más completa y atractiva. Combina texto, fotografías, audios, videos, gráficos animados, mapas interactivos, infografía y otros elementos digitales. Su objetivo es ofrecer al lector una experiencia más rica, visual e inmersiva, permitiéndole entender mejor los hechos desde distintos ángulos. El reportaje multimedia es común en el periodismo digital moderno y suele usarse para temas complejos o de largo aliento. Un ejemplo, un reportaje sobre la vida de comunidades indígenas que incluyen entrevistas, videos, fotografías y muestran también sus costumbres, audios de sus músicas tradicionales y un texto que explica su historia y un claro ejemplo del reportaje multimedia. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Con todo esto podríamos, aquí nos va a participar, por favor, Brichely. ¿Nos puede resumir con todos estos conceptos que hemos visto? ¿Qué es el periodismo digital? Hemos visto qué es el periodismo en sí, qué es el periodismo 1.0, periodismo 2.0, qué es un reportaje multimedia. Con todo esto, ¿qué podríamos decir que es o cómo podríamos definir lo que es el periodismo digital, Brichel? Y vamos todos por partes. Ahí la Linka también, que se incluye. Vamos aportando qué es periodismo digital, cómo podríamos decir. ¿Quiere que lo Adelante, diga primero. en propias palabras, dicen? En resumen, En sus propias palabras. ya. En un resumen corto, sobre periodismo digital sería un medio digital que lanza una noticia de último minuto, ya sea referente a los desastres naturales o algo realmente importante que llame atención al público, acompañado de videos o algo referente a la situación que pase, videos, imágenes, todo que esté actualizado constantemente a través de las redes sociales también. Ok. ¿Qué dice Dalín? Listo. En realidad el periodismo digital es algo que, bueno, no es hace añadas que se ve esto con el tema de lo digital, pero es una manera ahora bastante fácil y factible en realidad de poder informarnos, ya que nos informamos por medio de lo que es online. Entonces, se trata de el periodismo digital, tratar de informarnos por lo digital como Facebook, TikTok, ahora que hace tendencia en cuestión de información de noticias, ya que son cortos y son mucho más activos. Entonces, se basa más en lo online. Ya, ok. ¿Qué nos dice Dana Justiniano? Danner, soy Roca o Dana. ¿Dicen Danner o Dana? Es que te Dan, Dana Justiniano. nombre parecido. Ya, ¿qué preguntó, Lice?
que siga acotando a los conceptos que estamos hablando sobre qué o cómo podemos definir periodismo digital. Periodismo digital. Ah, ya. Bueno, el periodismo digital es cuando se utiliza el periodismo a través del internet y obviamente se transmite mediante las redes sociales o mediante páginas web. em, y obviamente facilita porque ya no necesitamos la televisión para poder ver las redes sociales, sino que, ¿cómo es? Las noticias, sino que lo podemos ver a través de las redes sociales. Ya, sigamos con Danner, Rob. Muy bien, continuando con qué es periodismo digital. El periodismo es el que se produce, como decía la compañera, y difunde en Internet y usa herramientas digitales para incluir ya sea textos, audio o videos, para así interaccionar con el público y permitiendo una comunicación mucho más ágil. Eso es lo que tiene de ventaja el periodismo digital, que es mucho más ágil la información. Bien. Hay conceptos, estamos haciendo una inmersión recordando lo que es periodismo digital, refrescando conceptos. Hay algunos conceptos interesantes, hay otros que vamos a tener que aclararlo, ¿no? Para diferenciar bien. Una de las cosas que vamos a dejar marcadas es que en las redes sociales de por sí no son fuentes de información muchas veces confiables. Ahí tiene que ver o entra en juego mucho nuestra capacidad de discernimiento sobre lo que es una buena fuente o un buen medio de comunicación, de dónde nos informamos, porque hay muchas redes sociales de por sí que desinforman en realidad. En los anteriores conceptos, en periodismo 2.0, algunos de ustedes mencionaron que estamos en una era además donde sí tenemos mucha más facilidad para producir mensajes, para comunicar y para consumir información, pero a la vez tenemos eh, algunos retos como es el combate a la desinformación, ¿no? Que debemos saber como comunicadores sociales, que debemos saber lidiar con ellos adecuadamente. Ya las redes sociales, les decía, de por sí no son medios de comunicación, sí son herramientas que los medios de comunicación consolidados o los periodistas formados y capacitados adecuadamente utilizan para expandir mejor eh, su, sus contenidos, sus creaciones, sus noticias, y eso es loable, es algo muy, muy provechoso para toda la sociedad. Pero tenemos esta otra parte que es la desinformación, que es algo que debemos saber identificar y saber combatir, y que es también uno de los puntos que vamos a estar tocando en esta materia. Bien, Dicen, tenemos unos pocos. un poquito no le Dígame, Liliana. escuchamos, bajo volumen, dicen sobre sus conceptos que está dando sobre el tema de comunicación digital. Lo voy a resumir con que tenemos que tener muy en cuenta también que estamos en una era, como lo mencionó uno de ustedes o una de ustedes, cuando hablamos de periodismo 2.0, que nos enfrentamos también a la era de la desinformación, que debemos saber identificar y debemos saber combatir también como buenos comunicadores sociales. Gracias, Licen, estoy atenta a cualquier modificación. Muy bien. Sí, Muy estoy bien. atenta, Licen. Gracias. Tenemos unos breves minutos antes de hacer una nueva pausa. Y quisiera aprovechar para que Paola Pereira se presente y nos diga brevemente, como hicimos en la primera parte de la clase con un primer bloque de estudiantes, que Paola Pereira se presente y nos diga a qué se dedica o a qué área de la comunicación se perfila. Dicen buenas noches compañeros. Mi nombre es Paola Andrea Pereira y me gustaría
trabajar en el área justamente de periodismo, que es el tema de la clase que estamos tocando ahorita. Bien, gracias. Naice Fernando. Buenas noches, Licen. Bueno, Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Niset Fernanda Porcel y bueno, al área de que me gustaría trabajar, bueno, que actualmente igual trabajo es el área de la comunicación audiovisual, producción, todo lo que tenga que ver con producción y a eso me dedico, Licen. perfecto, gracias. Michael. Buenas noches, Licen. Mi nombre es Michael Alexander Espinosa y quisiera dedicarme a todo lo que es producción audiovisual y marketing y publicidad. Gracias. Jessica Paniagua. Buenas noches, Licen y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jessica Paniagua Bazán y en el área de estudio, ay, voy a salir de la carrera de Ciencia de Comunicación Social y me gustaría desarrollarme en la comunicación institucional. Gracias. Dalinka. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Eh, Realmente hay dos áreas, la cual me gusta bastante, ya que es el área de la comunicación corporativa, más relacionada con empresas, en el área de marketing me gusta bastante, y también me gusta bastante el área audiovisual, como ser community manager, como ser creación de contenidos, pero más que todo por la comunicación corporativa. Perfecto, gracias. María Teruya. Buenas noches, Lisa. Mi nombre es María de los Ángeles Teruya Quirós y me gustaría centrarme en el área de periodismo. Periodismo, bien. Fernanda Garnica, creo que estaba pendiente. Fernanda. Buenas noches, Lice. Mi nombre es María Fernanda Garnica y me gustaría dedicarme a lo audiovisual, me gusta mucho. Parece que su señal, Licen, de la compañera. Alcancé a escuchar que, bueno, le gusta el área audiovisual. ¿Ya alguien falta, perdón, de comentar a qué se perfila o a qué se dedica actualmente, a qué área de la comunicación? Yo, Licen, buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Angélica Calderón y me gustaría enfocarme en el lado en el área de marketing, perdón. Todo lo relacionado a ello, tanto audiovisual, todo. Me agrada mucho esa área. Bien, gracias. Aparte de Diana Vaca, ¿hay alguien, bueno, Diana Vaca que estudia Relaciones Públicas, el resto estudian comunicación, ¿cierto? Sí, Licen. ¿O hay Sí, sí, alguna Lice. otra persona, hay alguien más que no estudie comunicación, que no sea de la carrera de comunicación? Licen, al igual que todos mis compañeros o compañeras que han desarrollado en alguna área de la comunicación, pero quizás en el trayecto de la modalidad, si se nos podía tal vez desenvolver en una área que nosotros realmente nos pongamos eh, eh, desenvolver, nos gustaría que nos haga saber para que nosotros también nos podamos interiorizar o quizás aprender un poquito más del área
lo podamos nosotros hacer bien desde la perspectiva que nosotros nos encontramos con el tema de la modalidad. Perfecto, perfecto. Bien, bien por el comentario, Liliana. Precisamente yo les estoy preguntando esto. Hay 3 personas que me han dicho que les gustaría adentrarse o dedicarse al área del periodismo y el resto en otras áreas. Les hago esta consulta porque la vamos a reflexionar en este momento de pausa que vamos a tener para hablar y decir, ¿será que el periodismo digital, más allá de que yo me dedique a la comunicación institucional, a los proyectos administrativos, a las relaciones públicas, a lo audiovisual, al marketing, ¿de qué me va a servir como comunicador social? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Dónde? ¿Por ahí directo o indirectamente? ¿Cómo voy a utilizar o de qué me va a servir conocer el periodismo digital? Ya, eso es lo que quiero que reflexionemos en estos momentos, en esta breve pausa que vamos a tener de 10 minutos, ya, para que lo conversemos al retorno en la última parte de la clase. ¿De acuerdo? Sí, Lice, me parece bien. La verdad que creo que muchos hemos tomado por diferentes áreas del tema de la comunicación o teorías, pero me gustaría, la verdad, que en esta materia, más allá de lo que podamos aprender con usted o lo que usted nos pueda enseñar en esta materia, es que nos pueda ayudar también a identificar a qué teoría o a qué área nosotros nos podemos desenvolver desde el conocimiento o desde la perspectiva que nosotros tenemos como comunicadores o también en, no sé, en el área de que nosotros nos podemos desenvolver como profesionales, desde la perspectiva que Perfecto, tenemos, que nos pueda ayudar en ese perfecto, Liliana. sentido, así que nosotros podamos Claro que sí. desenvolvernos Ese es, o identificarnos más, un poquito más ahí, ¿no? perfecto. Ese es el motivo precisamente de la consulta y lo que vamos a evaluar y vamos a seguir conversando tras la pausa y vamos a ver unos ejemplos también de lo que es periodismo digital. ¿De acuerdo? Nos vemos en 10 minutos. Continuamos con la última parte. Entonces les había dicho que vamos a reflexionar sobre qué tiene que ver el periodismo digital con las personas o los comunicadores que se van a dedicar a la comunicación organizacional, a la elaboración de proyectos sociales, a lo audiovisual, a la producción de video, hasta las relaciones públicas, porque tenemos una estudiante que es de esta carrera. Entonces vamos a reflexionar qué tiene que ver, de qué nos va a servir, de qué nos van a servir las herramientas del periodismo digital en las áreas que nosotros vamos a elegir diversas para desempeñarnos en nuestra carrera profesional. ¿De acuerdo? Esa reflexión va a quedar ahí, vamos a comentar un poquito hoy y la vamos a terminar y lo vamos a terminar mañana. ¿Ya? Eso como punto 1. Como punto 2, para mañana les encargo que todos lleven esa breve investigación que han iniciado sobre algunos conceptos que tienen que ver con la materia, que los tengan presentes, es decir, los lleven mañana a la clase presencial. Mañana la segunda clase es presencial, los martes y jueves. Ya, llévenlos porque vamos a empezar a trabajar en la actividad número 1 y esto que hemos empezado a elaborar hoy va a servir como base para esa actividad número 1. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no quiero que mañana me digan, lo dejé en mi computadora, lo dejé en mi libreta que estaba en mi casa, no lo traje, no me acuerdo, porque van a tener que investigar de nuevo, viendo que ya lo han hecho y han aprovechado el tiempo hoy. ¿De acuerdo? ¿Se escuchó bien? Sí, dicen. Sí, Sí, clarísimo. Ok, por favor, mañana nadie que diga, lo dejé en la libreta ahí en mi velador, o lo dejé en mi computadora, lo apunté no sé dónde y no lo traje.
todos tienen que llevarlo porque nos va a hacer, ya, eso como punto número 2. Y como punto 3, les he pasado ahí al grupo algunos ejemplos de algunos reportajes multimedia destacados en cuanto a contenido y también en cuanto al aprovechamiento de herramientas como video, como mapas interactivos, eh, como gráficos, fotografías, ¿ya? Y que quisiera que lo revisemos, revisémoslo individualmente, por favor. El primero, el del Everest, revisándolo, le voy a pedir que lo revisen, por favor, individualmente, porque ahorita yo estoy haciendo unas maniobras para conectarme desde mi celular y desde una computadora porque tengo algunos problemas técnicos y no lo voy a poder compartir. Pueden ver mi pantalla. Sí, Licen, podemos ver su pantalla. Ok, entonces ahora mismo lo comparto. Pueden ver, ¿cierto? Un salón, un bar y una clase. Así se contagia el coronavirus en el aire. ¿Lo están visualizando? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Licen. Perfecto. Bien, sigamos entonces con los ejemplos. Pensé que no lo íbamos a poder. Entonces, aquí tenemos un reportaje multimedia del diario El País. ¿Conoce el diario El Sí. País? Sí, es uno de De los más España hay reconocidos. otro. Diga, ¿quién es el que estaba hablando, Dani? Sí, es bien reconocido aquí en el país, o sea, en Bolivia. Sí, es muy reconocido. En idioma español es uno de los considerados mejores periódicos, medios de comunicación en el mundo, ¿ya? En idioma español. Ya es muy prestigioso. Entonces, aquí vemos uno de los ejemplos eh, de un reportaje multimedia donde nos muestra lo clásico, ¿no? El texto con un titular, que usted ya lo conoce, subtítulo o bajada, también se lo menciona. Y nos presenta un gráfico, ¿cierto? Nos da toda una explicación de cómo es que se contagia el virus, el coronavirus, y en vez de presentarnos una fotografía, nos presenta un gráfico, ¿no? Con una explicación, con datos, que se va haciendo además interactivo. Fíjense cómo va cambiando de color a medida que avanza el texto, ¿no? Y va cambiando, va avanzando en cuanto a información, ¿no? Lo señala a los, a los personajes ya con mascarillas, dice cuál es el paciente cero, nos habla de una ubicación, de cómo se va a contagiar. Fíjense, ya no es solamente texto, como en periodismo 1.0, ¿no? Que hay que consumir el texto y una foto, sino que es muy interactivo. Como ustedes muy bien lo mencionaron en la breve investigación que realicé, aprovecha esta serie de herramientas, ¿no? Herramientas interactivas. Ustedes también lo mencionaban en sus investigaciones, es interactivo y hace que el consumidor, el lector, participe, se sienta partícipe, se sienta involucrado, se siente incluido en el contenido, en el desarrollo de la noticia. Ya no es solo un receptor que lee y listo, no opina, porque además puede haber una retroalimentación, sabemos que hay canales para ello, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo en el mismo gráfico nos va aportando información y a través de los colores o pequeños textos, ¿no? Títulos, nos va
nos va explicando cómo es que se contagia el coronavirus. Eso es solamente uno de los gráficos que utiliza. Acá hay otro, un gráfico interactivo, ¿no? Donde explica a medida que pasa el tiempo cómo se va propagando el virus. Aquí otro gráfico que nos ayuda de manera visual a explicar como comunicadores y como consumidores a comprender el mensaje que se nos quiere, ¿no? Con la debida, obviamente con la debida explicación en el, ¿no? Lo mismo nos ponen un ejemplo en un bar, ¿no? Y el mismo ejercicio que en el anterior, ¿no? Y ahí vamos pensando, aquí estamos viendo algo a nivel gráfico, ¿sí? También vamos a ver ejemplos a nivel video. Entonces, por eso yo les decía, vamos pensando, ¿qué tiene que ver que yo como comunicador que me perfilo a dedicarme y especializarme en el área audiovisual? ¿Qué tiene que ver el periodismo digital? Entonces podríamos ver, quizá, me lo comentarán ustedes mañana, como alternativa, ¿no? Como alternativa de trabajo, de producción, de mis mensajes, de mis videos, el crear para reportajes multimedia, tal vez, ¿no? Podría ser una alternativa. Producir o también analizar, ¿cierto? Nosotros como expertos en audiovisual, que seguramente van a ser varios de ustedes, van a tener la oportunidad o la oportunidad y la capacidad de analizar, de mejorar, de producir, de interpretar de repente los contenidos audiovisuales que se creen, que se publiquen en reportajes multimedia. ¿De acuerdo? Bueno, y así seguimos viendo este ejemplo que está muy interesante. Revísenlo, por favor. Vamos a ver otro. De National Geographic. Me imagino que también han escuchado. ¿Sí? Abigail. Sí, sí. Bien, Abigail, ¿escuchó alguna vez National Geographic? Jessica. Paola. Jessica, Paola. Sí, listen. Sí, dicen. Ya. ¿Han escuchado? Bueno, cuando el periodismo en papel estaba en su auge en el siglo XX, National Geographic era una eh, de, la de las revistas más prestigiosas en mostrar el mundo y mostrar el mundo. Y fíjense este reportaje interactivo. Me llama mucho la atención a mí que hacen un reportaje sobre un hecho que sucedió en 1953, ¿no? Hace más de 70 años, ¿no? Y lo hacen interesante, ¿no? Porque nos lo muestran o nos lo presentan de una manera inédita que seguramente no lo hemos visto nunca. Tenemos texto, podemos decir una fotografía, pero en realidad es un video, ¿no? Es una fotografía con movimiento, el texto superpuesto sobre la fotografía, entonces hay dinamismo, ¿no? En la imagen. Entonces, desde la misma presentación ya es atractivo, ¿no? Se percibe, ¿no? Como hay un movimiento, como hay un paso de las nubes, entonces eso lo hace muy dinámico, interactivo, en comparación con una fotografía, que no estoy diciendo que esté mal, la fotografía es un ¿no? Pero a lo que me voy es a la innovación que se presta, ¿no? Y por eso les pregunté, ¿y no han pensado en realizar trabajos como este, ya sea para periodismo deportivo, para otro tipo de contenido, ¿no? Tenemos el texto y tenemos un mapa, también un mapa interactivo, ¿no? Que nos muestra de una manera muy interesante, muy dinámico, nos ubica en el lugar, en el Monte Everest. Todos sabemos que es el Monte Everest, ¿cierto? Jessica.
Listen, disculpe, esto que usted nos está mostrando son reportajes multimedia. Algunos ejemplos. Ay, Ya. Aquí vemos una fotografía de ese año y algo de texto. Fotos, un gráfico, una infografía de cuál fue el recorrido que hicieron los primeros hombres para llegar al pico del monte Everest, que es ¿qué es el monte Everest? A ver quién me puede decir cuál es su importancia, qué es lo relevante. Es la montaña más alta del mundo. El techo del mundo, ¿no? Es la montaña más grande o más alta del mundo. ¿A qué altura está? 6.000, 7.000, 8.000 metros. ¿Cuánto tendrá? Algo de 8.000, creo, dicen. 8.000, 8.000 y 8.000, poco, sí. 8.000 metros sobre el Si no nivel es del mar. más. Para que se den cuenta, la ciudad de La Paz, está a 3.600 metros, ¿cierto? El alto un poco más, ¿no? Tenemos ciudades que están a 4.000 metros de altura. Este monte, montaña, el doble, ¿no? Es el pico más alto del mundo. Y tenemos un tercero que les voy a mostrar. Que no me ha cargado del todo. Bueno, diario de un cura pederasta, también del diario El País. Se los muestro porque es un tema además muy impactante y que tiene relación directa con nuestro país, ¿no? Porque son hechos que sucedieron en Bolivia. Y fíjense la presentación, ¿no? La presentación es un mapa, ¿no? Con las relaciones que tenía esta persona que, bueno, en un diario, ustedes deben estar al tanto, hace un par de años en un diario confesó que había abusado de menores, ¿no? En Bolivia. Tenemos el texto, tenemos imagen, quiero ver si tenemos video, pero muchos de los reportajes multimedia que tenemos o que vamos a ver tienen video, declaraciones, testimonios en video. El comienzo, la primera imagen, teníamos una especie de organigrama, ¿no? De cómo estaba compuesta esta red que protegió y encubrió a este sacerdote. Ya, es un tema que vamos a abordar. Aquí hay un audio, tiene un audio, un testimonio, y otros testimonios en texto, y algunos que están bueno, la mayoría en algunos otros reportajes vamos a ver en video. Esto obviamente lo vamos a analizar desde el punto de vista periodístico, más allá de la creencia religiosa o de la eh, que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Como lo vamos a abordar como un hecho noticioso. ¿De acuerdo? Bueno, eso solamente quería mostrarles como ejemplo de lo que vamos a durante durante este módulo de modalidad de grado en periodismo digital. ¿De acuerdo? Entonces, para mañana, recapitulando, vamos a cerrar ahora la clase para encontrarnos mañana. Recapitulando, para mañana seguimos con la reflexión de qué nos va a servir el periodismo digital, más allá de que 3 de ustedes dicen que se perfilan al área de periodismo y hay otras personas que se dedican a otras áreas. ¿De qué me va a servir? ¿Cómo me va a alimentar, a desarrollar algún
algunas herramientas del periodismo digital dentro del área al que me voy a dedicar. Eso por un lado. Por otro, les reitero, la breve investigación que hemos iniciado hoy día sobre algunos conceptos nos va a servir para elaborar nuestros glosarios. Esos glosarios forman parte de la actividad número 1, que mañana se las voy a explicar a detalle. Entonces, deben llevar esa investigación que ya ustedes mañana la vamos a complementar ya. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir revisando algunos otros conceptos ya que tienen que ver con el lenguaje de la imagen, con diseño gráfico, con audiovisual, que complementan todo lo que viene a ser el periodismo digital. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Consultas, adelante, por favor. Sí, licenciado, sobre el día de mañana, si ¿en qué aula vamos a pasar? Disculpe. Ya, lo paso enseguida al grupo. Ya, y otra, si Los vamos a paso hacer enseguida. trabajos individuales o grupales. Todas las notas son individuales, incluso hay un par de trabajos que son grupales, pero son trabajos colaborativos y al final de cuentas la nota viene a ser individual. Ya, Licen, gracias. La conformación de grupos, ustedes lo saben muy bien, me imagino que ya se conocen, ya han trabajado anteriormente juntos, entonces tienen que... Mañana usted nos va a explicar todo lo que es referente a las notas, el sistema de evaluación, la organización, ¿no? Porque Correcto, se corta y no se lo escucha muy bien. correcto, Gracias, Lisa. correcto. Mañana voy a dar todas esas explicaciones sobre los trabajos. Lo único que les pido es que llegue el avance que hemos tenido esta noche. ¿De acuerdo? Licen, una Tenemos para consulta. reflexionar y les pido que sigan revisando y si por ahí ustedes conocen de algún reportaje o ya han visto algunos reportajes multimedia que quieran compartirlo, que quieran que los analicemos en la clase, igual lo vemos el día de mañana. Licen, ¿me escucha? Diga. Una consulta, ¿vamos a quedarnos en el mismo grupo de WhatsApp o va a crear otro? No, el mismo. El mismo. Le voy a cambiar de nombre y ya con eso ya no hay necesidad de que... Listen, ¿y las clases van a ser en las mismas aulas? Enseguida les voy a pasar el aula en el que vamos a pasar mañana. Lo voy a pasar ahí al grupo de WhatsApp. Una pregunta más, Lisa, antes de despedirnos. ¿Precisa que llevemos nuestras portátiles o usted nos va a decir cuándo sea necesario llevarlas? Yo les voy a O sí, decir para hacer investigaciones en clase. Yo les voy a decir cuándo es necesario que lleven computadora y por lo general se pide una por grupo. Por lo demás, para cuando no les pida, la investigación la pueden hacer obviamente desde su celular, libro, la biblioteca, eso no hay ningún problema. Pero yo les voy a indicar cuando sea necesario estrictamente que lleven alguna computadora por grupo, ahí les voy a avisar. Perfecto, Lisa. Bien, ¿alguna consulta más? Tenemos tolerancia a la hora de ingreso, a la salida. Por ejemplo, con la Lisa en Eliane, a veces nos quedábamos sin receso, pero nos largaba 15 o 20 minutos antes por el tema del transporte. Sí, comprendo. Eso lo voy a indicar, ya está en la plataforma en realidad, las normas de la clase. Ya en las normas de la clase están estipulados los horarios, están estipulados el tiempo de tolerancia que hay para el ingreso y sí, por lo general en el turno de la noche tratamos de que el receso o lo reducimos o lo anulamos con tal de que no vayan a tener problemas con el transporte en el horario nocturno que sabemos que es bien complicado. Bueno, gracias, Liz. Ya, y todos esos detalles los vemos el día de mañana, pero en la plataforma ya pueden ir revisando normas de la clase, el contenido de la asignatura,
Las actividades recién las voy a cargar esta noche y mañana se lo voy a explicar a él. Ya Licen va a llamar lista. Sí, la lista. Ya llamé lista cuando les pregunté a qué se perfilan, a qué área se perfilan dentro de la carrera. Esa es la lista. Listo. No, Listo, Ya gracias. nos podemos retirar. Ya, ok. no podemos retirar. Cualquier consulta, duda, por favor no duden en escribirlo ahí al grupo. Por ahí demoro un poco en responderles, pero reviso y les respondo. ¿De acuerdo? Cualquier duda nos podemos comunicar por ahí. Y por favor, eso les encargo, no escriban al personal, porque ahí sí que no lo voy a ver, ¿no? Porque no los tengo registrados. Yo voy a revisar el grupo. Cuando tengan alguna consulta, háganla en el grupo. Ya. Así despejamos dudas para todos de una sola. Ok, Licen, hasta mañana. Que tengan Hasta buenas mañana, noches. Licen. Que tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.